bonito es pensar en esa persona especial, ¿no es correcto? Pero lo más bonito es respetar a esa persona, valorarle. En muchas ocasiones, porque la sentimos ya parte de nosotros, le vamos faltando el respeto, vamos haciendo cosas, dando por hecho que la otra persona siempre nos va a perdonar. Y esto no es así, señor, señora. Hay que cuidar a esa persona, hay que apapacharla, hay que besarla mucho y hay que darle mucho cariño, pero mucho respeto a su tiempo, a sus ideas, a sus acciones, a cada una de sus palabras. Vamos a hacernos ese propósito el día de hoy y nos vamos con Aries. Mi querido Aries, el amor te dice que hoy hay que servir a los otros. De esta manera vamos a manifestar esta maravilla que es el amor en tu vida, sirviéndole a los otros, brindándote, regalándote, donándoles tu tiempo a las personas que te rodean, que hagan, que dispongan de ti y que te brindes de corazón hacia quienes están en tu entorno y vas a ver que lo van a valorar. Tauro. Hay una nostalgia ahí que puede ser un poco fuerte, dañina. Ojo con esto, está bien que le des un poquito de tiempo y de espacio a las personas en tu mente, pero si ya se fueron, hay que despedirles, hay que dejarles partir, hay que dejar que esa energía se vaya y que se renueve otra energía. Géminis. Hay ilusiones en tu universo. Es importante que tu mente, tu pensamiento, tus palabras estén enfocadas en estas cosas nuevas que están llegando a tu vida. Puede ser que estés conociendo personas nuevas, que hayas encontrado una nueva pareja, una posible relación para tu vida. Qué bonito, señor, señora. Disfrutemos este instante. Cáncer. Hay que alejarnos un minutito nada más, un minutito, Cáncer, para que las cosas fluyan, para que las cosas salgan bien. A veces es bueno darnos unos minutos de nuestro interior, de estar con nosotros, de alejarnos un poquito de todas las personas y créanme que vamos a regresar con nuevos bríos, vamos a regresar contentos, con mejores esquemas de pensamiento y tal vez hasta con buenas ideas. Leo. Bien, hay reuniones en puerta. Este fin de semana estoy segura, Leo, que vas a tener reuniones en puerta. Va a haber personas cercanas a ti que te van a brindar, que te van a dar este cobijo, que van a ayudar, que te diviertas, que te la pases bonito, disfruta estos momentos, platica, comparte. Hay muchísimos temas de qué hablar, así es que disfrutemos estos momentos en compañía de familia, amigos y personas cercanas a nosotros, compañeros de trabajo, ¿por qué no? Virgo. Hay encuentros en tu vida, mucha atención porque estos son sumamente emocionantes. Cuando vuelves a ver a alguna persona de tu pasado o cuando encuentras por casualidad a alguien que para ti ha sido importante a lo largo de tu vida o tal vez ese encuentro inesperado del alma gemela que está ahí muy cerquita de nosotros y tenemos que correr hacia su encuentro. Libra. Hay acciones que tenemos que tomar, definir, aclarar, tenemos que enfocarnos para que hoy, Libra, puedas tener, digamos que lo que necesitas para poder avanzar. Mucho ojo, porque estas acciones son un poco tensas, duras, va a haber personas que tal vez no estén de acuerdo con lo que el día de hoy hagas, pero hazlo de corazón, por favor, mi querido Libra, para que todo fluya y salga perfecto. Desde el corazón no hay manera de equivocarnos. Escorpio. Ay, mi escorpión adorado, bueno, te mando un apapacho, un abrazo muy fuerte a tu corazón. Vamos a darle besitos y apapachos a ese corazón que hoy puede estar un poquito traqueteado, un poquito lastimado, dañado, dolido. Mira, respira profundo y siente, piensa que tu corazón está vibrando, está sintiendo y qué maravilla, qué bendición que puedes tener ese don maravilloso de sentir. Así es que agradece al universo también ese poquito de dolor que hay dentro de ti. Sagitario. Mis tocallitos de signo, bueno, hoy vamos a estar muy apapachados, ay, a ver si es cierto, porque el día de hoy, bueno, viene cariño a nuestra vida, vienen personas que nos van a brindar ese abrazo, ese besito, ese apapacho, ese cobijo, que todos necesitamos, señores, porque así como nos ven de fuertes a los sagitarianos, también necesitamos de esos momentos de dulzura que a todos nos hacen falta. Capricornio. La espiritualidad es parte de la rutina amorosa.
Así es que vamos a dedicarnos unos segundos para estar vinculados con la parte universal que nos lleva desde el corazón hacia ese viaje espiritual que nos vincula, nos conecta con los seres de luz. Así es que es importante que sepamos que desde el corazón nos podemos vincular hacia la naturaleza, hacia el universo, hacia todos los seres espirituales y de esta manera fortalecernos, agrandarnos, hacer que esta vida sea extraordinaria. Acuario. Ay, los acuarianos, aléjense de los acuarianos, por favor, señoras. Mucho ojo, y si son acuarianas, señores, mucho cuidado. Aléjense de los acuarianos porque están con todo. Vienen traviesos, divertidos, simpáticos, alegres, vienen con ganitas de todo. Así es que vamos a mantenerlos o vamos a divertirnos con ellos. ¿Por qué no? Pongámonos a hacer travesuras con los que nacieron bajo el signo de Acuario. Piscis. Mis pececillos, bueno, pues les comento que hoy tenemos que cargar al mundo, tenemos que levantar a todo lo que nos rodea, levantar a las personas que están en nuestro entorno, darles ese estado de ánimo para que puedan crecer, crear, tener confianza en sí mismo. Y como siempre le digo, señor, señora, el secreto de todo está en mantener una actitud positiva, una sonrisa de oreja a oreja ante cualquier circunstancia y créanme, el día de hoy va a ser extraordinario, va a ser divertido, va a ser armonioso, siempre y cuando usted mantenga esa actitud ante cualquier circunstancia.